pues es otro problema de cuidado, ¿eh? Después, te vas a toda la cultura de Occidente. Fíjate que la palabra cultura viene de cuidar, ¿no? Viene de cultivar. Cultivar, se empezó cultivando la agricultura. El hombre tenía el mundo en su mano para cultivarlo, ¿no? Para trabajarlo, perfeccionarlo. Te vas a la cultura de Occidente y desde la primera manifestación cultural, que es el lenguaje, hasta la última van en declive respecto de siglos precedentes. El lenguaje no se cuida. No es que no lo cuiden los políticos, sino los jóvenes, los académicos. Quiero decir, te comparas las novelas que tenemos ahora con las de cualquier país occidental del siglo de oro español, del siglo XIX francés, inglés, y te caen de las manos, nada más abrirlas. Es decir, de la primera manifestación cultural, que es el lenguaje, cultivo, por tanto, hasta la última puede ser, por ejemplo, el vestir, que se está internacionalizando el vestir, ¿no? Pues el cuidado del vestir, mejor dicho, no digo nada. Porque ya sobre lo obvio no hace falta decir nada. Pero pasando por todas las bellas artes, tienes una decadencia muy llamativa. En las arquitecturas, esculturas, pinturas, músicas, cines que deshumanizan, salvo rara excepción. Y eso no es cuestión de hace un año, sino que llevamos décadas en la misma sintonía y no tocamos fondo. Bien, todo esto es una visión, por así decir, fenomenológica que se podría hacer respecto de este problema, pero no es lo más importante. Si alguien quisiera, por así decir, más en cristiano, añadir cosas de visión teológica, diría, bueno, claramente todo esto tiene su problemática por una sencilla razón, porque se ha olvidado la gente bastante de la revelación cristiana, en la que se dice que Dios y sus ministros, los ángeles, están hechos para el cuidado, los ángeles están hechos para el cuidado de los hombres. Especialísimamente para eso, no para cuidar de cosas físicas. Es decir, eso que ha aportado el cristianismo, que no estaba en Aristóteles, el motor inmóvil no se cuida de nada. Eso desde la Ilustración, desde el deísmo, ha desaparecido. No impregna la cultura occidental. Dios está tan lejos y yo estoy tan al margen de él que no me atrevo ni a que me cuide. No sé ni si cuida. Bien, pues sí, desde la primera página del Génesis, el cuidado de Dios, la providencia, pasando por toda la historia, San Agustín, si Dios cuida, se puede hacer una filosofía de la historia, porque tiene su sentido y tiene su derrotero y finalidad. Pero si eso no está presente, pues solo queda una historia desilvanada de varios hechos no muy interrelacionados por países que solo tiene cierto sentido humano y no sabemos a dónde vamos. Pues bueno, tampoco se ve el fondo, ¿no? Está todo bien. No quiero añadir más líos, pero todo esto serían visiones que cualquiera con sentido común, con un poco de sentido filosófico, te podría hacer. Descripciones fenomenológicas, y tendría razón. Pero me parece que nosotros tenemos que añadir algo más. Hay que ser un poco más inconforme. Y la única idea que tengo es esta. A ver si lo logro transmitir. ¿Me tengo que ocupar de las cosas? Vale, muy bien.
me tengo que ocupar de mi corporeidad, a lo que Polo llama naturaleza orgánica. Sí, muy bien. Me tengo que ocupar de todas mis potencias, en especial las inmateriales, la inteligencia, la voluntad, mi personalidad, lo que Polo llama esencia del hombre. Respuesta. ¿Me tengo que ocupar de todo eso? Sí y solo sí, es decir, en la medida en que ese cuidado mío, secunde mi sentido personal, novedoso e irrepetible. Si no, todo ese cuidado está de más, aunque sea bueno. No sé si lo he dicho. A ver si lo logro desgranar un poco. Como sabéis, Polo dice que cada uno pues es un acto de ser en el que no hay nada en común, ¿no? Es la novedad estricta. Y que se va alcanzando ese conocimiento personal progresivamente, a menos que pongamos nosotros pues reparos, oscuridades, es decir, abramos al mal la puerta de la intimidad, lo vamos descubriendo poco a poco, mirando hacia adentro, mirando a nuestra intimidad y sobre todo viendo nuestra intimidad en correlación, en apertura con Dios. Dios nos va haciendo más transparentes de lo que somos nativamente. Y ese sentido es irrepetible. Polo también lo dice cuando habla a los alumnos de modo sencillo, que cada uno tiene en este mundo su encargo, como el cuento de Caperucita Roja, que le encargan pues llevar la cestita a su abuelita y tiene que sortear una serie de escollos, de dificultades, etcétera, etcétera. Bien, pues no hay dos encargos iguales, ni puede haberlos. Entonces, tengo que cuidar de la cestita, tengo que cuidar del bosque, tengo que cuidar de no tener miedo en la travesía, es decir, de los sentimientos, de los afectos, tengo que cuidar de mis virtudes, mi fortaleza para no sentarme a medio camino, tengo que cuidar de qué camino será el más corto para llegar a casa de la abuelita, es decir, tengo que cuidar de mi inteligencia para hacerla progresar. ¿En qué vertiente? Porque no es unitaria, sino tiene varias. Todo eso lo tengo que cuidar en la medida en que me sirva para cumplir mi encargo. Si no, está de más. No me puedo fijar en nadie, por mucha admiración que le tenga yo a alguien que me haya precedido, sea bueno, buenísimo y santo. Dios no se repite. Me está diciendo a mí, yo soy un decir de Dios. Y en ese decir tengo que ir averiguando por dónde. Y en la medida en que descubro esa intimidad, tengo que matizar, no sé si esta palabra sirve, toda mi naturaleza y toda mi dotación inmaterial, toda mi esencia. Tengo que matizar todas las virtudes, mi trato con los demás, mis modos de ver, de hacer, de decir, etc. No puedo comportarme políticamente correcto porque se lleva así y lo hacen todos. Porque yo no soy todos. Yo tengo que aportar. Bien, me parece que esta es la clave. Me parece que ese sería un planteamiento fuerte. Intentar mirar a lo más alto para reconducir todo lo inferior. Porque si no, pasa lo que pasa en muchas filosofías, que se quedan en el hacer o se quedan en el haber y se olvidan del ser. Nosotros, cualquier cosa que hagamos, cualquier tipo de acciones,
no tenemos que hacerlas por hacerlas bien, que sí, muy bien, habrá que hacerlas bien, pero no las hacemos por hacerlas bien, sino que eso se tiene que vincular a niveles superiores. Así mejoro yo en formación haciendo eso, si mejoro en virtud haciendo eso. Y la formación que voy adquiriendo, es decir, la claridad en mi mente, la razón o la claridad de la verdad fuerte de mi voluntad, si eso me sirve para cumplir mi papel. Si no me sirve, a la calle. No sé si lo digo bien. Es decir, con ejemplos, yo tengo que cuidar mis sentidos, no curiosear. Tengo que cuidar mi imaginación, no ser peliculero. Tengo que formar mi inteligencia por un derrotero o por otro. Fijaros que Aristóteles la forma en la vertiente realista y se olvida de la vertiente formal. Es decir, le da asco. En cambio, toda la modernidad funciona al revés. Desde el inicio del siglo XIV, con la filosofía moral, están todo el día buscando posibilidades pensadas, necesidades, máximos pensables, sistemas lógicos, menos los empiristas que los critican, claro. Pero están funcionando con otra vía operativa. No son realistas. Es decir, para cumplir mi papel, ¿por dónde tengo que ir? No puedo fomentar tanto un saber como otro. Es como el que, pues no puedo, si tengo un oficio, no tengo el otro. Si estoy casado, no estoy soltero, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues tengo que fomentar todo eso para reconducir, para que el encargo personal se cumpla, para que Dios lo eleve, el ser personal. No quedarme a las puertas. Bueno, y eso en condiciones normales. Porque en la vida atravesamos también condiciones extraordinarias. Por ejemplo, si me acaece una enfermedad, pues tengo que reconducir todo el proyecto que tenía pensado hacer, pues ya se queda cortado. Pero tengo que reconducir lo que entiendo en la enfermedad, lo que vivo en la enfermedad, para cumplir el encargo personal, buscarle el sentido de eso de cara a cumplir el sentido personal. Es decir, si me toca el COVID, pues me aguanto con el COVID y veo, sí, claro, me tengo que curar, si puedo. Y si no, tengo que reconducirlo. Como les pasó a los grandes, ¿no? Es decir, la semana pasada pues aparecía por ahí un Maximiliano Kolbe, que era un buen chico toda la vida, hasta que le toca morirse de hambre. Bueno, pues su clave está en saber reconducir la última etapa a jugársela todo por Dios. Y quien dice eso, dice otro que salió la semana pasada o hace poco, ¿no? San Lorenzo, quemado. Un tipo que se dedica a la virtud heroicamente hasta que pasa de su cuerpo. Pues eso, ¿qué quiere decir? Quiere decir que el cuidado no es, por así decir, cuidado de lo menor, sino reconducir lo menor para que cumpla el papel de lo superior. Hasta el punto de que si hace falta se olvide uno de lo menor. No sé, en la ascética cristiana se suele hablar de olvido de sí, que sería justo el título inverso de esta tertulia. Esta tertulia estamos hablando del poco del cuidado de sí. La clave del cuidado de sí no está en el cuidado de las manifestaciones humanas, sino en el cuidado del ser personal. Responder a eso. En cambio, la ascética cristiana dice, olvido de sí. ¿Qué entiende por ese sí? De ordinario el yo. Es decir,
el ideal que uno se hace, la personalidad que se labra a lo largo de la vida, el modo que ha aceptado por la educación recibida de tratar con los demás, tanto en asuntos profesionales como en trato de virtud. Bueno, pues todo eso lo tenemos que saber relativizar bastante, reírnos un poco del yo para saltar de nivel, para cumplir la intimidad, el sentido irrepetible. Si estuviéramos más en ese nivel, me parece a mí que seríamos más confiados con Dios. Y al estar más confiados con Dios, nos daríamos cuenta de que Dios tiene sus caminos y confiaríamos más en los demás. En los buenos, porque ellos ya se encargarían de cuidarnos a nosotros. Y en los que no son tan buenos, porque Dios tiene su tiempo y les cambia a Él si quiere. De modo que no es cuestión de que yo los cambie a base de trato o a base de sabe qué. Seríamos mucho más felices, mucho más eficaces, más alegres, más amantes. Y como el amor, por así decir, no tiene escondrijos, es decir, cuando a uno le quieren, no hace falta que se lo digan. Eso se nota. Pues entonces nos abriríamos también más a la intimidad de los demás y en consecuencia a ser capaces de ayudarles a solucionar los problemas que opacan o estorban un poco para que los demás alcancen su propio sentido personal. Me parece que esta es la clave. Quiero decir, de Pollock cabría añadir esto, no las descripciones fenomenológicas que sí muy bien que hemos hecho al principio. Bueno, pues ya no os aburro más. Se acabó. Juanfer, muchas gracias. Qué pena haberte no, la pena, como dicen en Colombia, es mía. Qué pena con usted, porque soy un petardo para las cosas informáticas. Bueno, quiero decir, para casi todo, pero también, obviamente, para la informática. Bueno, yo te agradezco mucho y creo que todos estamos muy contentos de esta tertulia. Para los que son nuevos en esta sesión de tertulias, iniciamos con la esperanza, en la cual hablábamos que una de las dimensiones de la esperanza era la tarea, y la primera tarea encomendada era el crecimiento personal, y que aquí hemos puesto el cuidado de sí. Entonces, ese es el contexto de esta segunda tertulia. Yo solamente doy la palabra a los demás que están aquí presentes para que aprovechen, pregunten y podamos entrar en verdad en esa tertulia. Pues a vuestra disposición. A los que conozco, muchos saludos. Por ejemplo, a Silvia, que está ahí muy calladita. ¡Qué raro! Y a los demás, a Luis, a Antón, pues etcétera, pues también, ¿no? Un abrazo, pese al COVID, pero a vuestra disposición. El que quiera preguntar puede habilitar su micrófono y hacer la pregunta. Si está Luis Darío Múnera, puede ser. Mi amigo Luis Darío Múnera. Así es, Juanfer, y me alegra muchísimo verte. ¿Pero cuántos años? ¿Cómo le fue? Muchos años, pero muy bien, Juanfer. Pensando en ti también, en todas tus cosas, y ahí estamos, acompañándote. Un abrazo muy fuerte. Me alegra mucho verte y oírte. Lo mismo para ti.
Ya buscaremos el momento de intercambiar ideas. Cuando quieras. Bueno, el Beto. Beto, siempre adelante. El Juanfer, qué alegría. Y ese señor Antón con el pelo corto se va a la mili, a la guerra. Juanfer, yo te voy a hacer una pregunta. A ver, Vamos a ver, háblanos de la mente y concretamente de la salud mental. Entonces, tal vez puedas abordar ese tema, me gustaría, si es posible, hablando también de la interdisciplinariedad y de los retos que tiene hoy el mundo y la labor científica ante la salud mental. Doy por supuesto, porque ya lo has dicho y a lo mejor no hace falta repetirlo, aunque puedes profundizar, en que más interior a la salud mental está la salud del espíritu, ¿no? La salud personal. Pero también es cierto que la mente hoy por hoy, por motivos múltiples, muy complejos, pues la mente también está bastante desarticulada, ¿no? Entonces, ¿qué puedes decir de eso? pues de eso tiene muchas facetas. Quiero decir, el sentido de mente que estás tomando es amplio, no es solo razón. Quiero decir, si fuera solo la razón, pues para eso con una teoría del conocimiento sintética y precisiva, por ejemplo, el libro ese que hice por ahí En defensa de la verdad, se combaten de modo fácil muchos errores. Y uno no se... En fin, no entra, por así decir, a los reduccionismos de modo fácil como están pasando hoy en día, ¿no? En tantos ámbitos, en nuestros colegas incluso, ¿no? Pero por lo que tú llamas mente, el sentido no es solo de la inteligencia o de sus vías operativas, sino que también está detrás lo que los clásicos llamaban el conocimiento intelectual, lo que activa la mente. Y se preocupa a la vez de hacer un buen matrimonio, una buena consonancia de la inteligencia con las demás potencias humanas, con la voluntad y con todas las potencias sensibles. Eso hoy en día está no alterado, sino muy alterado. La menor parte de las veces por motivos orgánicos, neurológicos, causan depresión, etc. La mayor parte de las veces por motivos propios, personales, subjetivos, por problemas del yo. A ver cómo pinto esto para decirte algo más. En una época racionalista, pues como ha sido la de los siglos anteriores, la gente estaba afincada fuertemente en la razón. Cuando eso se pasó, por así decir, de rosca, vinieron los voluntarismos fuertes. Hoy en día la gente no hace pie ni en voluntarismos fuertes ni en racionalismos fuertes. Y lo que le queda para qué acogerse suele ser no sé cómo describirlo, una afectividad romántica. Es decir, de corto alcance, sin esperanzas, medio angustiada, con muchos cambios, y así pretende configurar su personalidad, saliendo al paso según me siento cada temporada. Hay algunos que menos que temporadas, ¿no? Cada semana. De modo que el intentar formar, por así decir, la clave de la vida humana
Es decir, la raíz de lo manifestativo, la esencia del hombre, no el acto de ser personal. En un cómo me encuentro, en si me han insultado, me tienen en cuenta o no me tienen en cuenta. Si mi trabajo es valorado o no es valorado. Si, no sé, ¿no? Hay tantas posibilidades. Pues eso te vuelve inestable. Es decir, te vuelve una especie de montaña rusa que no tienes dónde agarrarte. Ese es un gran problema de la mente actualmente. Entonces, con los que nos han precedido, ¿qué te diría yo? Fíjate, el primero que lo notó experiencialmente y se ha dedicado de por vida a eso, a sacarle partido, es Víctor Frank, que te dice lo siguiente. Cuando uno está maltrecho en todas las tipologías humanas, porque ya se ha pasado de rosca y tiene psicosis, neurosis, depresión, esquizofrenia, etcétera, etcétera, la mejor manera de paliar es subir de nivel, para darte cuenta que tú no te reduces a lo que te está pasando. Es decir, a que tienes un bajón insufrible por problemas matrimoniales, por problemas afectivos que la novia le ha dejado al chico, por problemas de padres-hijos, por problemas de herencias entre hermanos, por problemas ordinarios. O no tan ordinarios, pero es que cada vez son más frecuentes. Cuando tú estás pasándolo tan mal por cosas de esas, la mejor manera de salvar, por así decir, el pellejo es darte cuenta que la persona humana está muy por encima y que su fin no es eso que le está pasando. La mejor manera de atemperar eso, subir de nivel, es decir, no intentar solucionar el problema al mismo nivel que sucede, porque entonces te obcecas, te colapsas, te acartonas el yo. Mientras no escarbemos y descubramos cuál es el estatuto de la psicología, de la medicina, de la enfermería es superior a la medicina. Y eso no se lo cree ningún médico hoy en día. Pero los tengo todos enfadados. Mientras no se descubra cuál es el estatuto de la cultura, de la empresa, etcétera, 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 el problema de la interdisciplinariedad, si se lo quieren seguir planteando, durará siglos. No habrá manera de arreglarlo. Juanfer, tengo un par de preguntas. No puede ser, María Elvira. ¿Cómo estás? Muchas gracias por todo, Juanfer. María Elvira, tenemos que conseguir una cosa. Dime. Publicar el curso de polo de Torreblanca. Ya le estoy... Hoy me ha dicho el padre Jorge Mario que da el brazo a torcer. Bueno, eso está muy bien. Eso me alegra. Eso es un milagrazo. Vale, pero ¿ya tenemos el audio o tenemos las grabaciones? Eso es la segunda cosa. Ok, bueno. Eso mañana. Eso, mañana eso, ok. Hacer dos cosas. Una primera muy puntual a propósito de lo del estatuto y la interdisciplinariedad. Pues me queda el interrogante, tuve que salirme no sé si lo dijiste, salí y volví y entré. Pero cuando hablas del estatuto, que me imagino que es el estatuto epistemológico, como se diga, cuando invitas a encontrar los estatutos estos, ¿qué estás pensando? Pues mira, es un problema doble, todo en nosotros es dual. De método y de tema, según decía Apolo. Método significa dar con el nivel cognoscitivo adecuado
para una disciplina. Y el tema es no dar con las ramas de la disciplina, sino lo distintivo de esa disciplina respecto de todas las demás. Ok. Ujú. Y esto, pues de ordinario no se pregunta. Es decir, las diversas ciencias lo que hacen son mezcolanzas. Los físicos pillan algo de química, los químicos pillan algo de astrofísica, los ingenieros pillan, no sé cómo decirte, ¿no? Sí, sí, sí. Y Y más, los más. humanistas, pues todo mezcladito. Claro, claro. Mientras, quiero decir, las mezclas se tienen que hacer al final en el sentido siguiente: subordinar, poner al servicio una cosa, una disciplina a otra, pero después de haberle encontrado su nivel cognoscitivo y su tema copyright. Si no, no hay manera de ponerse de acuerdo, ni siquiera siendo muy amigos. Sí. Es decir, si no se va con la verdad por delante, no me creo que la gente sea amiga. Vale. Ok, muchas gracias. Quiero decir, está todo por hacer. Bienvenida al trabajito. Vale, gracias. Y lo segundo, una pregunta. dejen hacer una segunda pregunta, por favor, por favor. Muy, muy puntual, pero que me interesa. Juanfer, cuando hablabas del salto del yo al nivel del ser personal. No te oigo Cuando bien. hablabas del salto Sí. al nivel de la... Ahí no se oye. Ahí quedó congelada María Elvira. ¿Quieres repetir la pregunta? Estás muteada. María Elvira, ahora. Sí, me preguntaba, Juanfer. Voy a decirlo muy a lo bruto. Creo que en el tiempo, en la biografía, en la historia del ser personal, ese nivel de la intimidad se alcanza o se va alcanzando muy lentamente. Y es decir, de alguna manera me parece entender que, a ver, el sabio está casi al final de la vida, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, mi pregunta es, Dios, si alcanzas ese ser personal, esa misión, si la ves con relativa claridad, tarde en tu biografía, en tu historia, porque lo vas viendo como por barruntos, poco a poco y torpemente, y etcétera, etcétera. ¿Cómo vas logrando al mismo tiempo que toda tu naturaleza y tu esencia y todo se vaya ajustando adecuadamente a ese ser personal? Esa es mi pregunta. Sí, muchísimas gracias. A ver, yo te diría lo siguiente. De toda la primera parte de lo que dices. Es verdad que el conocimiento es progresivo, pero eso no quiere decir que de entrada no esté. Mejor dicho, que no sea. Desde la primera célula uno es conocer personal. El intelecto agente aristotélico. Y es transparente. Ahí no ha afectado el pecado original para nada. Eso es consentido. Y uno se sabe desde la primera célula que es distinto de todos los demás. Es el conocimiento previo. Si no supiera eso, no cabría ningún conocimiento después. No se podría diferenciar ni él de su mamá, ni él del mundo, ni él de nada. Es un conocimiento nativo. Lo que pasa es que es hipercreciente.
elevable, está hecho para Dios, mejor dicho, para la eternidad. Quiere decir que lo que podemos crecer en esta vida comparado con la eternidad, con lo que se crece en la eternidad es de risa. Me parece que eso es así. Entonces, ¿qué hay que hacer para ir esclareciéndolo? Yo tengo para mí que más que ir esclareciéndolo, lo que hay que decirle a la gente es que no lo opaque, porque de entrada es transparente. Y la gente lo opaca porque se obceca en cosas inferiores. Se esencializa, dirías tú. Ok. Entonces, esa es la primera medida. Muy bien. La segunda medida, pues mira, nos darán lecciones, muchos de Oriente y de Occidente, que no son cristianos. A ver si me explico. El crecimiento de ese conocer personal, eso es lo mismo que la elevación. Es decir, estamos tan en contacto en la intimidad con Dios, ni un papel de fumar, que basta que tú le digas sí para que Dios se prodigue en hacerte mucho más de lo que eres. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que muchos cristianos miramos para afuera. A ver cómo lo digo. Lo voy a decir de esta manera. Muchos cristianos católicos se comportan como protestantes. Es decir, sin oración, sin mirar para adentro y sin sacramentos. Y además con fideísmo, es decir, sin formación. Es decir, entre lo que ven, tocan y la fe que dicen tener, hay un break que no hay conocimiento personal. Muchos católicos se comportan como protestantes. Muchos protestantes hoy en día se comportan como musulmanes. Quiero decir, ya han perdido los sacramentos, solo les queda el bautismo, dejan la oración y entonces se dedican a tener 4 mujeres. Y muchos musulmanes se comportan como budistas. Fíjate que el musulmán es una herejía del cristianismo. Es decir, todos los que contaban con el crecimiento revelado lo están abandonando. Y entonces se dedican a una mera moralina, a una cosa budista, no sé cómo decirlo, ¿no? Entonces, la clave está en retomar la elevación. Es decir, saber que hombre creado está hecho para ser elevado. Y yo me he encontrado con gente que del cristianismo no sabe ni palabra, que tiene el bautismo de deseo y nos da lecciones de filiación divina, de confianza en Dios, de trato personal finísimo. Esa es una de las lecciones más grandes que he recibido en mi vida. Nos vencerán, nos irán por delante muchos de Occidente y de Oriente, porque nos estamos, por así decir, rutinizando. No sé, no estoy hoy pesimista, vaya, pero me parece que hay bastante de esto en nuestra sociedad. No sé si con eso te contesto un poco. Hay una mano levantada de García Martínez, si quieres activar tu micrófono y hacer la pregunta. Gracias. Juanfer, tú decías hace poco que el cuidado de uno mismo tiene sentido solo si encamina a un crecer del sentido personal, que es único, porque Dios nos crea como artesanalmente, no en serie. Eso lo hemos platicado. Pero yo ahora he pensado un poco sobre por qué las personas muchas veces actúan y se rebajan y pierden ese sentido de buscar a Dios en el fondo, pero a través de uno. Creo que ese es el truco de Polo. O sea, a través de la intimidad personal llego a conocer a Dios en la búsqueda de la réplica, pero cuando la gente pone en las cosas materiales su sentido. No solo en eso. Cualquier apegamiento a las cosas materiales ya tiene de fondo soberbia.
Es decir, es lo mismo del pecado original. El pecado original es, decía Polo, prototipo de todos los demás. Okay. Es desvincularse de Dios creyendo que yo pues tengo cierta relevancia, cierta autonomía, por tanto juzgo, sé que el mundo está hecho para mí, pero entonces ahora soy yo el amo y señor, ¿no? El último destinatario del mundo. La manzana es para mí, entonces juzgo yo de la manzana. La manzana es el universo, es la mediación entre Dios y el hombre. Pero aquí me he consolidado yo, es decir, ya me he separado de Dios. Me fijo en las cosas con una mirada distinta según mi propio criterio autónomo, independiente. Y al revés, para ser positivos, hay cosas que ves por fuera que no son directamente de tu cosecha, por así decir, íntima, pero que están hechas para ti, para que tú te des cuenta de por dónde van tus derroteros a Dios. Por ejemplo, una acción, un hecho, un dicho que dice tu hijo pequeño. No sé si lo digo bien. Eso es más o menos inconsciente en tu hijo pequeño o en tu esposa y te está, por así decir, hablando Dios a través de él. Y lo tienes que, por así decir, lo que hacía Polo, rumiar por dentro. Es decir, ¿qué me va a mí con esto? Polo, cuando había problemas, parecía que estaba en la luna. Pero en las tertulias, por ejemplo, hablaban de un problema, ¿no? Pero al cabo de 3 días, si tenías la picardía de irte a preguntarle a solas, tenía el problema solucionado. Y cuando uno cambia el sentido y renuncia al Ser Supremo, a Dios, y se pone uno, ese vacío que genera, porque no estás hecho para eso, sino estás hecho para subir a Dios, es lo que genera ese consumismo y esa actividad desenfrenada y tal vez lo que decía Alberto de la pérdida de la... Sí, pero es que eso es bastante fácil dar, es decir, con sentido común de que no te van a saciar el consumismo. Es decir, porque pedir, eso es Aristóteles, ¿no? Pedirle una demanda a unos apetitos que tienen su límite con un umbral que se satisface bastante fácil, pedirle un deseo irrestricto de felicidad, pues ya sabes que por mucha borrachera que consigas, no, ahí no, y cada vez peor. Entonces la gente se suele, por así decir, refinar, en el sentido de que, sí, sociedad de consumo hay mucho, pero busca, por así decir, compensaciones a nivel de esencia humana. Por ejemplo, el poder. Uno quiere el poder en la familia, otro el poder entre los amigos, otro el poder en la empresa, otro el poder político. Porque eso lleva detrás muchas cosas. Lleva dinero, lleva pues satisfacciones sensibles, desde luego, pero lleva más, ¿no? Es una manifestación más neta de soberbia, no sé cómo decirlo. Gracias. Muchas gracias. De nada, pero eso si sabes tú más. Silvia. Sí, una pregunta. Me daba vueltas con respecto al comentario que había a lo que había planteado Beto sobre la salud mental y también con respecto al cuidado de sí. Mucho de lo que a veces suelo escuchar sobre el cuidado de sí, sobre esta afectividad romántica en la que estamos todos inmersos, más o menos inmersos, muchos la canalizan por toda esta movida del mindfulness, etcétera, etcétera, ¿no? Que tiene mucho de esto de budismo, Entonces me preguntaba, no por el lado del crecimiento personal, sino en buscar
serenarse, el equilibrio, bueno, toda esta cuestión del yin y el yang, una mezcla que sí, coincido plenamente en que muchos católicos se comportan como ateos o como budistas, etc. Pero me parece que ahí hay una cierta búsqueda de algo para mejorar, o de un cuidado de sí, pero que no termina de encauzarse exactamente por donde sería sano que se encauce, y que tal vez eso puede llegar a ser una razón de algunos problemas, de enfermedades, de soledad, de crisis interna. Como le he dicho a Beto, me parece que la solución no está en intentar solucionar esos problemas a ese nivel, a nivel de refinar la personalidad, de ser más, ¿cómo te diría? Que está muy bien, ¿eh? De ser más fino en el comportamiento, de limar un poco la tipología. Por ejemplo, si eres muy líder, como es tu caso, pues ser más, pues no sé, como la Madre Teresa de Calcuta, más acogida para los desfavorecidos, no sé qué, es decir, más compatible con otras tipologías. Todo eso está muy bien. Pero me parece que no es la solución definitiva. ¿Sabes por qué? Porque quieras que no, a esos niveles vamos a tener siempre roces. Todos tenemos defectos, y no pocos. Y siempre habrá roces. Pero si repristinamos la persona, como la persona es creación divina, las personas, ninguna es incompatible con otra, ni con el mínimo roce. Es creación divina. No están hechas para oponerse, sino para sumar, para aprender unas de otras. De modo que saltando de nivel en la medida que podamos, nos va bien a nosotros y nos va bien a nosotros con los demás. No sé si... Esto es muy general, es decir, muy grande. Pero me parece que no hay que el problema de la esencia se tiene que solucionar a nivel personal. La persona no es su esencia, aunque digan lo contrario algunos polianos, que digan lo que quieran. La esencia es la esencia, distinción real. No hay que poner la solución en la esencia, sino en la persona. Más o menos. Melissa ha levantado la mano, adelante. Doctor Sellés, bueno, estoy ya un poquito con más calma, ya papá se quedó con las niñas. Yo sí tengo una pregunta porque hay algo que usted dijo en todo lo que ha hecho es súper interesante, pero hay algo que dijo que no porque sea mamá, sino que aludió a la figura de la mamá y la enfermera, ¿no? Sí. El tema general de la conferencia, que claro, que se titulaba Cuidado de sí, pero que usted lo ha desarrollado muchísimo más, ¿por qué la mamá y la enfermera? Porque justamente ellas, es que me parece hay una figura muy curiosa, porque justamente una madre y una enfermera cuida más bien más de los demás, es decir, de los hijos y del enfermo, que de ella misma. No sé si me dejo entender con esta figura. Entonces, la mamá está finalizada por los hijos. Quiero decir, se da cuenta de lo que es una persona que ha nacido. Y pone todo lo que ella puede aportar en función de esa irrepetibilidad. No formatea. El papá a veces tiene más impulso formateador del hijo, ¿no? Le enseñaré inglés, le enseñaré a conducir tempranito, manejar, le enseñaré informática. Bueno, pues muy bien. Pero la mamá es más la aceptación que la donación. Dona en la medida en que va viendo. ¿Esta por dónde? ¿Por dónde tiro con esto? Con este chico distinto, ¿no?
Es decir, está más abierta, se la ha jugado más. Bueno, quiere decir, en esto del cuidado también se podría hacer una fenomenología varón-mujer, ¿no? Y acabaríamos con un lío. Quiero decir que acabaríamos diciendo que el varón es más cuidadoso de lo objetivo, de lo cultural, tanto de lo real como de lo posible, la cantidad de posibilidades culturales, mientras que desde la creación, desde el Génesis, la mujer está hecha más para el cuidado de las personas, porque eso es así, Polo te diría, pues porque la persona de la mujer está más unida a la naturaleza femenina, que en el caso del varón a la naturaleza varonil. Es decir, nos daría para ir por otros derroteros muy largos. Pero viendo tú vitalmente, experiencialmente, tu papel de mamá, te das cuenta de que estás hecha, desde luego, para cosas sensibles y ordinarias. Es decir, pues si se ha dado un cachete, un porrazo la niña, pero estás hecha para el quién. El quién que te come, por así decir, todo el día. Vives para él, el quién de esa hija tuya. Te fascina, te cae la baba. En la medida, pues eso es lo que mutatis mutandis, en una situación, te lo voy a explicar, en una situación no normal, sino extraordinaria, le pasa a la enfermera. ¿Qué le pasa a la enfermera? La enfermera ve al enfermo, doliente. ¿Qué pasa cuando estamos en un periodo de sufrimiento, de dolor? Pues que las capas de la cebolla externas no nos preocupan tanto. Vamos quitándole importancia pues ¿cómo te diría? Al proyecto de casa que quería hacerme, al proyecto de sociedad cultural, al proyecto de trabajo. Le vas quitando importancia a las capas externas de la cebolla y va recalando en la intimidad. Y la enfermera se da cuenta. No sé si me explico. Sí. La enfermera se da cuenta que sí, tendrás problemas por fuera y además tienes una legionela o tienes cáncer y es terminal, lo que sea. Pero se da cuenta de que tú te estás replegando a la intimidad y quiere ayudar en orden a la intimidad. Y todo lo que hace por fuera es para comprender en cierto modo esa intimidad. Es decir, soluciona problemas de falta de sentido de fuera para intentar ayudarte en solucionar si te falta sentido en la intimidad. Eso es si verdaderamente tiene vocación de enfermera. Me parece que, bueno, yo lo veo así. Sí, tiene razón, es todo un tema, porque también le preguntaría, ¿y el enfermero, no? Pero ese es todo un tema que... La respuesta es que menos, por muy buen chico que sea. Sí. Tiene que ser muy fino, pero normalmente te pone ejemplos de fuera. Lo que le pasa a usted, pues es similar a lo que le pasó a mi tío. Wait, porque ese no es tu tío. La enfermera primero acepta. Como la madre. Como la madre. Sí, muchas gracias. También es para comentar bastante, pero gracias, le agradezco mucho. Gracias a ti. Bueno, Juanfer, se está terminando el tiempo y también la diferencia horaria es significativa. Yo les agradezco a todos su asistencia, a ti por la ayuda en estas tertulias. Espero que estas sesiones sean más un abrebocas para que se adentren en la filosofía de Polo. Ahora, cuando iniciamos la sesión en Teams, ponía dos
libros que hace poco salieron publicados de Juanfer en la editorial Sindéresis. También una felicitación y un agradecimiento. No, porque a los que estamos iniciando nos ayuda mucho. Esos libros solo para los que tengan problemas de sueño o psíquicos, que dice Alberto Vargas. Así les hacemos descansar a la fuerza. No, vamos a ver. Voy a sacar, digo porque os puede ayudar en vuestros trabajos y en vuestros amigos, dos cosas ahora. Es decir, el COVID me ha servido, viva el COVID, digo, perdón, me ha servido para trabajar en casa sin estrés. Y voy a sacar toda una historia de la filosofía entera, desde Tales de Mileto hasta Bátimo, con visión crítica de modo que le podéis zumbar a Kant, a Hegel y al Perico Los Palotes en 4 páginas. Me parece que eso puede ayudar bastante para no liaros y para que no se líen vuestros amigos. Y después, un librito que he sacado sobre 33 virtudes que le he pescado a Apolo, pues desde la más alta, la humildad, hasta la última, la fidelidad que vuelve a Dios. Total, que eso también es sugerente. También nos puede ayudar, en fin, bueno, pues no, lo otro es más árido, ¿eh? La teoría del conocimiento y la antropología pues tiene sus cosas. En fin, a vuestra disposición para lo que queráis. Bueno, muchas gracias, reitero el agradecimiento a ti y a todos los presentes y nos vemos en la siguiente sesión que es dentro de 8 días con Ayudar a Crecer.